Los caminos de mi pueblo. Los caminos de mi pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Los Caminos de mi Pueblo. Hoy vamos a conocer una historia muy interesante que parte desde la vereda Las Acacias. Así que bienvenidos y acompáñenme a descubrir esta increíble historia. Bueno, me han pedido ustedes que hable un poquitico de la parte de formación personal, lo cual no me gusta mucho, aclaro, pero pues vamos a hacer como un resumencito de eso. Yo nací realmente en Montelíbano, Córdoba, producto de la expansión de las familias antioqueñas hacia la costa y hacia el Quindío. Mi padre trabajaba ganadería en esas tierras, él fue colono en Urabá y después en Córdoba. Entonces, allá nacimos mi hermano y yo. Pues como eran, digamos, ambientes mucho más difíciles y entre ellos la educación, pues me trajeron las tías a Medellín y a Ciudad Bolívar. Entonces mi formación inicial, primaria y bachillerato, 10 años, fue en Ciudad Bolívar. Bueno, de ahí pues ya terminé muy joven y empecé la primera carrera en la Universidad Nacional. Tenía que recién cumplido 16 años. Allí hice la ingeniería agronómica y terminando esa carrera, pues bueno, yo ya estaba casi loco. Entonces dije, no, tengo que volver al arte, porque habíamos hecho mucho arte en el bachillerato, teatro, música y pintura, pues sin mucha formación, más bien de manera empírica, a pesar de que pudimos pertenecer a la banda del municipio. En ese entonces pues se iniciaron las bandas en el departamento y pudimos pertenecer a una de ellas. Entonces ya llegamos a la universidad, la ingeniería, eso nos absorbió mucho tiempo y el trabajo en las fincas. Y bueno, mientras esa formación, pero ya terminando,
pues notaba que me faltaba la parte artística. Yo dije, bueno, yo no quiero llegar a los 40 años siendo un frustrado en la música. Es así que empecé en la Universidad de Antioquia. Y ese fue pues un proceso bastante largo porque la formación profesional en arte es tal vez de las carreras más largas que hay. Esa es una carrera de 14 semestres y por fuera estudié por ahí tal vez otros 10. Entonces esa formación profesionalizante en el arte es de toda la vida justamente. Pero en la parte profesional además para optar a un título es muy larga y digamos de cierta exigencia, de cierta selección, digamos una selección bastante exigente. Entonces ahí en la Universidad de Antioquia pudimos tener acceso a grandes maestros de música en el país, tanto en el área pedagógica como en el área artística, en el área social, o sea, todas las ciencias humanas, pero en la ingeniería también. Nuestra formación en la Universidad Nacional fue bien holística porque pues allá no solamente se estudiaba matemática, física, química, biología, o sea, ciencias puras, sino también ciencias sociales. Los ingenieros en ese entonces recibíamos una formación humanística bien interesante, ¿cierto? Desde lingüística, historias, políticas, economías, todo eso. Entonces fue bien interesante esos procesos de formación porque en esos dos centros de educación pudimos adquirir una formación bien holística, bien interesante, que nos facilitó muchas cosas en la vida después, no solamente lo estrictamente técnico en cualquiera de los dos campos que yo manejo. Bueno, la formación, digamos, personal, el esfuerzo personal ha estado ahí toda la vida. Les decía ahorita que estudié más o menos unos 10 semestres por fuera en la parte musical, ¿cierto? Direcciones de orquesta, instrumentos, en solo canto fueron como unos 6 semestres, en canto lírico. Bueno, la parte coral, de ejecución coral, pues yo canté en coros más o menos unos 20 años. Justamente hace poco murió pues uno de nuestros grandes maestros, el maestro Rodolfo Pérez, murió hace unos 20 días. Muy doloroso para el país, un personaje de estos que se nos haya ido en medio de esta pandemia, que no pudimos acompañarlo y a darle un abrazo físico a su gente, ¿cierto? Sin embargo, seguimos pues sembrando y multiplicando las semillas que él sembró en nosotros. Bueno, después hice la maestría, ya estando aquí en esta finca al frente de muchos procesos de innovación, necesitaba unas herramientas de conocimiento, entonces volví a la universidad a estudiar una maestría en suelos, un área pues científica, y bueno, eso nos facilitó terminar algunos desarrollos que tenemos hoy en día que los volvimos empresa para entregarlos justamente al servicio del microempresario y del país en general en el tema de conservación de suelos, que tristemente es un área en la que no se investiga mucho en el país. Aquí tenemos unos desarrollos ya interesantes en ese sentido, después de muchos años de insistir en ese tema. Entonces básicamente es como la formación universitaria, la que ustedes me piden que mencione aquí en este momento. Aquí, por ejemplo, trabajamos construcciones autosuficientes. Entonces esto es material de la finca. Por ejemplo, esto es pino pátula, que nadie creería que eso lleva 15 años ahí, ¿cierto? Y miren la calidad de esas tablas. Las cortamos nosotros mismos y son construcciones muy baratas, muy duraderas, muy resistentes y resuelven los mismos problemas que resuelve con cemento. Además porque son sostenibles, es madera de aquí de la finca. Nosotros somos autónomos en madera. Además que los modelos y la ingeniería es nuestra, ¿cierto? Y es mano de obra para la gente nuestra, para la gente de aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, estos tarros sí son, por ejemplo, que me venden las empresas del municipio, porque con ellos hacemos investigación, hacemos desarrollos de innovación, son basura, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos
sistemas de tratamiento, por ejemplo, del plástico. Esto es una finca cero basuras. Aquí todo sirve, ¿cierto? Entonces, bueno, construcciones autosuficientes. Aquí se recoge todo el material orgánico y después vuelve al campo. Allí, por ejemplo, tenemos nuestro modelo de producción de fertilizantes microbiales con material de reciclaje. Yo diría que ese es el proyecto más rentable de toda la finca, después de las flores y la ganadería. Ese es un proyecto bien interesante porque es muy agroecológico, porque utiliza material de reciclaje y porque genera unos fertilizantes de altísima calidad con metodologías, algunas propias, otras que hemos copiado del mundo del conocimiento, ¿cierto? Está ahí bien sencillo y creo que toda finca lo debería tener. Bueno, en la parte forestal también hacemos desarrollos aquí. Lo que les contaba ahora, el cuidado del bosque, yo solo llevo unos 45 años cuidando ese bosque. Es un bosque generador de agua. No solamente nutre la finca y todas las necesidades de la finca, esta es, digamos, la única finca en este sector que es autónoma en aguas y que puede ser autónoma hasta 2 meses de verano, que ha sido el niño más largo que hubo aquí en la década del 90. De resto todo el tiempo pues tenemos agua y la conservamos. Es más, aquí tenemos un proyecto en el que recibimos agua de los vecinos, la purificamos y la entregamos a los otros vecinos. Ni siquiera pues la utilizamos por ahora, simplemente como por hacer el trabajo ambiental y por irnos preparando para un escenario que va a ser peor en el futuro, ¿cierto? Sin embargo, nuestros sistemas utilizan eficiencia en agua, tanto la ganadería como la agricultura que tenemos, pero nos preparamos para eso con un modelo de tecnología apropiado, ¿sí? Apropiado pues a nuestros recursos y a nuestro ambiente y a nuestra sociedad. Entonces, bueno, en la parte forestal, obviamente, como les decía al principio, que tenemos una mano del corazón y otra en el bolsillo. Ustedes ven eucaliptos ahí, industriales, claro que sí, pero también árboles nativos ahí, ¿cierto? Y también tenemos plantas para los pajaritos, por ejemplo. También hacemos reubicación de especies. Si usted hace un acercamiento, por ejemplo, a ¿se acuerdan de un patriarca de aquí del pueblo, que fue, por ejemplo, don Bernardo Mejía? Don Bernardo me regaló estos arbolitos. Estos son arbolitos en vías de extinción. El famoso cedro de altura o nogal de altura. Él me regaló esos arbolitos que hay, los quiero mucho. Y miren, por ejemplo, la reubicación que hicimos de especies. Cuando se explota comercialmente algún árbol y viene todo ese montón de epífitas, nosotros las recogemos y las reubicamos en la finca. Vamos a mirar allí unas bien bonitas. Mire esta que está florecida allí, por ejemplo. Esta es una de ellas, ¿cierto? Bromelias, en fin, diferentes familias de plantas y las redistribuimos aquí o las llevamos al bosque también, por ejemplo. Cuando hacemos esa explotación forestal, por ejemplo en pinos, ¿sí? Pero un pino de 30 años, como lo hemos tenido aquí, pues está lleno de vida, esa vida hay que devolverla otra vez. Entonces por eso hacemos este trabajo. Además de las especies comerciales que se utilizan en la finca, pues tenemos protección de especies nativas, ¿cierto? Entonces aquí está, en cada barrera hacemos eso. Entonces, como les digo, una mano en el corazón, otra en el bolsillo. ¿Por qué? Porque es un modelo intermedio. Están las forrajeras también, las vamos a mirar por allí, las ornamentales. Bueno, este es un proyecto que lleva muchos años en la finca y que hace parte de nuestros desarrollos tecnológicos, es procesar la basura, tanto la basura orgánica como por ejemplo la basura plástica a través de una metodología que se llama pirólisis, ¿cierto? La quema del plástico es bien contaminante y requiere unos procesos técnicos. Nosotros hacemos parte de esos procesos. ¿Para qué? Para no contaminar más el mundo con plástico, ¿cierto? Nosotros lo hacemos de una manera rápida y varios científicos en el mundo lo están haciendo, lo estamos haciendo. Si bien es cierto, tiene impacto en la atmósfera, también es cierto que tiene mucho más impacto si ese plástico va a dar al suelo, va a dar a las fuentes de agua y va a dar al mar. Ya los científicos están diciendo que para 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Entonces nosotros tenemos metodologías prácticas que también impactan, es cierto, pero impactan menos. Pero además de eso generan cierto desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente lo utilizamos como fuente de energía para otros procesos que son importantes. Ustedes ven, y están todos los residuos orgánicos, de residuos de cosecha, de podas, de la explotación forestal, de autonomía en la finca, vienen aquí a alimentar los hornos con los que nosotros fabricamos fertilizantes químicos, sin tener que importar mucho fertilizante. Entonces en estos tiempos de pandemia justamente que se habla de la autonomía, de la soberanía, de todo eso, pues nosotros tenemos estrategias diseñadas hace más de una década precisamente para lograrlo. Si ustedes hacen una toma de este potrerito, por ejemplo, miren la calidad de ese pasto, este solo lotecito lleva más o menos 10 años sin recibir un solo proceso de fertilización.
y mire el desarrollo del pasto. ¿Por qué? Porque tiene los microorganismos y tiene el desarrollo químico, pero con una química nuestra y poco impactante, no una química importada de multinacionales. Ese desarrollo está ahí y puesto al servicio de una explotación en un suelo erosionado. Miren ese suelo amarillo, ¿cierto? Entonces, son los desarrollos bien interesantes que se han convertido en empresas ya, ¿cierto? Y los vamos a seguir mirando de aquí hacia abajo. Entonces, esto está inmerso entre una cosa que se llama en ciencia los sistemas agro-silvopastoriles. Entonces, hay producción, pero también hay sostenibilidad, ¿sí? Aquí está puesto en práctica. Aquí al lado de estas terrazas de las que le hablaba ahorita de conservación de aguas y suelos, tenemos estas barreras. Estas barreras en la parte de producción sostenible son bien interesantes porque cumplen muchas funciones. Además de que ustedes ven las especies, digamos, comerciales para autonomía de la finca, de construcciones y de cercas y cualquier uso que necesitemos de madera, pues también están las especies nativas. Entonces esta finca es muy rica en pájaros, ¿cierto? Porque nosotros estimulamos ciertas especies que son alimento para los pájaros. Bueno, entonces es una maravilla uno despertarse aquí un domingo en la mañana escuchando toches, escuchando mirlas, escuchando azulejos, viendo aquí los barranqueros. Ojalá pudiéramos ver el barranquerito que vive por aquí, los barranqueritos que viven por aquí, la parejita. Pero hay mucha diversidad en pájaros. Pero eso cumple una función bien importante también dentro de esta explotación comercial ganadera y abajo la agraria, la agrícola. Es la regulación de plagas y enfermedades, sobre todo controladores biológicos de plagas. Esto es importante y tristemente a nuestra gente le han enseñado que esto hay que acabarlo. Creen que una explotación es solo cielo y pasto, o solo cielo y cultivo, lo que llamamos monocultivo. Entonces estas barreras son importantes porque nos ayudan a regular los caudales de agua, son barreras rompeviento y fuera de eso nos ayudan a que ahí se almacenen los controladores biológicos de las plagas. Estos pastos que ustedes ven nunca se les aplica un pesticida y miren la calidad del pasto. También reciben fertilización química, claro que sí, química importada, pero reciben también la fertilización sostenible que es la que yo produzco aquí. Entonces de esa manera aporta a la economía y es por eso que yo puedo tener un modelo de producción de ganadería de cría y macho que es el único en la Unión, porque hay tecnología propia para hacerlo. Y lo hacemos respetando el medio ambiente, ¿cierto? Miren ustedes la calidad del suelo. Aquí entró un tractor justamente a labrar un pedacito allá y miren el perfil. Esto ya desapareció en la Unión. Los suelos de la Unión perdieron esta profundidad ya. Aquí nos hemos esforzado durante décadas por conservar este material negro, porque es el que da sostenibilidad para que 2 generaciones más adelante todavía puedan decir que tienen suelo fértil. Tristemente, los desarrollos que se han hecho en la parte de suelos y en la industria de fertilizantes no apuntan a eso. Ellos apuntan más a la dependencia tecnológica de fertilizantes importados y de maquinaria importada. Nosotros tenemos una tecnología intermedia que conserva esto a largo plazo. Esto realmente es una mina que está conservada aquí para 2 o 3 generaciones adelante. Pero además de eso también nos nutrimos de ella en este momento.
Bueno, esto es un desarrollo de lo último que hemos hecho en la finca en los últimos 3 años, todavía no está documentado. Pues tristemente con la pandemia se nos cayó el invernadero y no ha habido recursos económicos para volverlo a trabajar, entonces estamos adaptándonos. Ya este modelo lo estamos pasando allá a otro lote. ¿Cuál es el objetivo aquí? Son muchos. Acopiar, manejar muy bien el agua. Esto tiene 5 sistemas de suministro de agua, 4 de ellos con autonomía total, uno de ellos consumiendo energía. Pues energía comprada, electricidad, pero otros 4 de manera muy autónoma. Tenemos un desarrollo de agricultura vertical, entonces en el primer piso va el cultivo exportador, el que nos trae los dólares a la economía. En el segundo piso está la sostenibilidad, todo con suelos construidos con las metodologías nuestras, ¿cierto? Ya muy probadas pues a lo largo de más de unos 10 años. Esa madera es nuestra, entonces ha habido varios modelos para construir la cama, pero además se utiliza material de reciclaje. Ahorita vamos al fondo y le muestro el último desarrollo en ese material con esos tarros, ¿sí? Entonces ahí se cultivan hortalizas, se prueban varias plantas, a ver cuál de ellas nos resiste más esas condiciones de poca humedad. Sí, porque la gente cree, no, es que en la Unión sobra agua, pero en 20 años quién sabe si eso será cierto. En estos momentos en veranos fuertes han tenido que cerrar explotaciones pecuarias justamente por falta de agua. Entonces nosotros estamos adelantándonos a eso y estructurando modelos de producción agraria que sean sostenibles y que puedan ser más eficientes en el uso del agua, ¿cierto? A pesar de que en esta finca pues tenemos autonomía en agua en este momento, ¿sí? Y lo hemos tenido siempre. A futuro hay que empezarse a preparar en eso. Entonces por eso ustedes ven que primero el modelo de terraceo de suelos, los fertilizantes nuestros, el material de reciclaje, la madera nuestra. Estamos pensando en esta tecnología de invernaderos que sea un poquito más apropiada, por eso este modelo vamos a tener que virarlo a otro que lastimosamente hoy no alcanzamos a mostrar, pero los que estén interesados con mucho gusto lo podemos mirar. Y aquí hay varias especies que tienen cierto potencial industrial, potencial agroecológico y también potencial exportador. Como les digo y les insisto, es un modelo intermedio en el que piensa en la conservación ambiental y en el ser humano, pero también piensa en la economía, porque aquí nadie nos subsidia, ¿cierto? Y esa es la idea, que sea una economía circular. Muy bien, pero no cerrada totalmente. Muy bien. Bueno, aquí estamos en la planta de tratamiento de la finca, una de las plantas de tratamiento, que tenemos 3. Esta es la que surte pues hacia la casa cuando de pronto se vacían los tanques producto de un verano de más de una semana, se vacía el sistema de recolección de aguas lluvia, entonces este entra a operar. Esta es una agua que viene todo el tiempo del bosque. Allá hay otra represa 3 veces más grande que esta, que acopia aguas del bosque y nos la manda pues a distribución a toda la ganadería, a las flores de exportación y también aquí, que es para el uso de los invernaderos y
y para la casa, ¿cierto? Bueno, para usos domésticos. ¿Qué es esto? Este es el famoso buchón de agua, ¿sí? El loto, que florece muy bonito además. ¿Qué es lo que hace esta planta? Esta planta captura cualquier contaminante en sus raíces y queda el agua limpia. Muy sencillo, esto no lo inventé yo. Esto es conocido en la ciencia. De hecho, hay empresas aquí en el Oriente que han hecho desarrollos con eso. ¿Se acuerdan, por ejemplo? Bueno, no voy a comentar marcas comerciales, pero hay, por ejemplo, saliendo a la autopista por Marinilla, hubo un sistema de serpentín con esto que purificaba el agua industrial de una gran empresa que había ahí. Entonces es cuestión de copiar y esto se multiplica muy fácil. Ahí lo ven, sin tener que utilizar cloro, sin tener que utilizar cualquier otra metodología. Obviamente no va a estar pura biológicamente, pero es que nadie toma agua cruda hoy en día. La sopa que usted se toma todos los días ya fue cocinada, ¿cierto? La ventaja es que iría sin cloro. Bueno, entonces de nuestro sistema de purificación, por lo menos de la parte química, porque no podemos olvidar que estamos en medio de explotaciones que utilizan, miren allá al fondo, hasta la gente trabajando. No podemos olvidar que estamos inmersos en unos modelos de producción bastante contaminantes, entre esos ese de allá, que si vamos a ese nacimiento que viene de allá, pues vamos a ver el trabajo que le estamos haciendo de las aguas de escorrentía que nos entregan ellos. Bueno, este pedacito es bien interesante porque además de que protege esta microcuenca con un agua que viene contaminada de los vecinos, se estabiliza aquí con la misma planta que vimos ahorita, se estabiliza, se purifica y luego se libera a través de este mini bosque que hicimos al lado y lado de la cuenquita. Pero aquí también se hace investigación en forrajeras para el ganado, en plantas que son capaces de capturar, por ejemplo, contaminantes como es estas achiras, que todo el mundo las trata como rastrojo y es una planta con un potencial industrial bien interesante. La harina de achira, recuerden, para diciembre hace las mejores hojuelas y buñuelos y todas esas cosas. Es una planta que se le puede utilizar todo, pero además tiene un potencial de descontaminación bien interesante en este estrato medio. Y en el estrato alto están pues obviamente los nativos y los árboles de madera industrial. En un ambiente pues digamos pequeño, plantado, o sea, esto ha sido todo establecido. Esto no es natural, pero cumple ya funciones naturales, lo que les decía ahora, las barreras que ayudan a hacer refugio de los insectos, que son benéficos. ¿Para qué? Para que se coman las plagas de los pastos y de los cultivos. Eso. Bueno, este es nuestro modelo ganadero de innovación, que copió tecnología ancestral o conocimiento ancestral. Estudiamos un poco la parte etológica, es decir, el comportamiento animal. Está articulado a los desarrollos que hacemos en conservación de suelos y en fertilidad de suelos y la parte agroecológica que ya hemos visto, pero lo volvemos plática, ¿cierto? Es decir, es copiar todo ese conocimiento y ponerlo al servicio también de una producción. Muy bien, entonces esto es un modelo de nodrizaje bovino que hemos diseñado aquí. Estas vacas no son las madres de esas terneras. Simplemente estas vacas son nodrizas, es decir, son madres sustitutas que alimentan estos terneros. El suplemento, en estos momentos le estamos dando suplemento comprado, que viene importado. ¿Por qué? Porque no tenemos en este momento, se nos acabó la producción de forrajes para suplemento. Aquí cultivamos maíz y frijol cacho y margaritón y otro montón de cosas para suplementar. Entonces, ¿qué estamos suplementando? Papa barata de rechazo y algo de concentrados, más las sales mineralizadas que nosotros también las procesamos y las mejoramos. Pero miren el modelo, desde el comportamiento animal, miren ustedes que la vaca no tiene ningún problema por su mansedumbre para amamantar. En este caso, esos son los dos últimos terneros que entraron al sistema, que normalmente son terneros que el ganadero los vende para salchichón
o los vende a otras ganaderías de tierra caliente para que lo levanten. Este es el primer sistema que levanta terneros aquí en la Unión de manera eficiente. Yo soy capaz de poner un ternero al mismo precio que hace un ganadero de tierra caliente entre 7 y 9 meses, yo lo pongo en 3 meses y medio, es decir, en la mitad del tiempo, con la misma calidad en cualquier subasta ganadera. Eso se llama competitividad. La gran diferencia nuestra es que somos agroecológicos, es que respetamos al ser humano y respetamos el ser ambiente, ¿cierto? Entonces este es otro negocio de aquí a la finca. Fuera de eso es una economía de minifundio, ¿sí? Y no es subsidiada por el Estado ni por nadie. Entonces lo hemos hecho, se puede hacer. Esta es la muestra de que uno puede ser eficiente, puede ser racional con el ser humano, porque aquí no tenemos que estar madrugando a las 4 de la mañana o llevo a trenes relampagué a ordeñar animales. No, miren nuestros mejores ordeñadores, no hay mastitis, ¿sí? Los terneros se levantan sanos, claro, hay que subsidiarles también. Tenemos algo de la tecnología veterinaria moderna, claro que sí. Pero para ser eficientes, pues no podemos estar todos los días con una aguja detrás y con los bultos de cuidado detrás y con los bultos de fertilizantes todo el tiempo. No. Entonces es ahí donde el sistema agroecológico, digamos la ganadería ecológica, entra a operar. Y esos terneros ya cuando se levantan, cuando se destetan, pues se van vendiendo o se llevan a una finca en tierra caliente para cebarlos. E incluso este año estamos en el experimento de volverlos a traer aquí y ya comercializarlos aquí, ¿no? Y nos funcionó bastante bien, pero este es como otra empresita pues de aquí dentro de la finca para este tamaño de explotación. Está este y una tierrita que tengo del tío, pues de un tío allá abajo, otras 3 cuadras abajo, más esta, ¿sí? Pero aquí pues está el ganado suficiente para esta finca, incluso ahí son 4 vacas. Pero ahora se me mermó la disponibilidad de pasto, entonces lo llevamos al otro lote. Pero aquí está, en estos pastos nunca se aplica un pesticida. Se aplica fertilizante comercial y fertilizante nuestro, ¿cierto? Miren las barreras, ¿cierto? Disponibilidad en este caso de verano, tuvimos que utilizar esa barrera, el ganado está comiendo en esa barrera. Ahí arriba está la otra represa de las que les hablaba, la que viene del bosque. Si quieren vamos a hacer unas tomas al bosque bien bonitas, que es lo más espectacular de la finca, ¿cierto? Bueno, este es el desarrollo agroindustrial de esta finca de hace mucho tiempo. En este momento lo maneja el señor que tenemos allí, Elmer. Y pues aquí se produce hortensia mini green para exportación y también está azul. En este momento el mercado ha virado más hacia vender estas azules, pero la especialidad nuestra es vender una hortensia un poquitico más cerrada porque es de manejo más agroecológico y más racional con el tema de los empleados. Entonces pues aquí tenemos los registros de rigor y esta es una finca pues netamente exportadora y que empezó hace unos 20 y pico de años con los primeros desarrollos que hicimos en calas blancas que posteriormente se generalizaron en todo el municipio. Y luego adoptamos este modelo de producción de hortensia, pero también hay innovaciones aquí. Nosotros somos especialistas, como le digo, en esta hortensia que llaman hortensia bogotana, hortensia aguamarina, y producida no así tan abierta, sino más cerradita porque consume menos pesticida, la mano de obra es más racional y bueno, somos competitivos en ese tema, ¿sí? Además porque es una estrategia de municipio. Esta hortensia no crece, por ejemplo, en Llano Grande, sino aquí en la Unión. Entonces es un factor bien interesante. De aquí ha salido flores para países tan lejanos, por ejemplo, como Turquía, Arabia Saudita, Rusia, en fin. Es un sueño que teníamos hace 25 años y pues bueno, si bien es cierto, esos mercados no se han estabilizado porque la mayoría de nuestro producto sale hacia Estados Unidos, pues es importante porque, como les contaba al principio, pues ha activado la economía y la parte social del municipio para las damas y los caballeros y para tener unas propuestas digamos distintas en la producción regional, ¿sí? Entonces esto hace parte de la finca y básicamente este es el modelo que nos acerca a los dólares, la que nos une a la economía mundial.
pero como les decía ahora, no hemos olvidado el tema de la sostenibilidad y el tema de la producción de alimentos limpios, que esa parte, si quieren, la miramos más tardecito. Bueno, este es un modelo experimental para cultivos de hilera y en este caso pues tenemos fresa, pero también va a tener hortalizas en la mitad. Ustedes ven los semilleritos que ya están naciendo en la mitad para que sea un cultivo asociado. Pero bueno, esa no es la única característica. La característica es que utiliza mucho material de reciclaje. Entonces ustedes ven pasto que viene allá del patio de la casa o de cualquier cultivo, ¿cierto? Esos residuos se procesan debajo y también encima del plástico. Este es un plástico más resistente y mucho más barato que el que le venden a los freseros, que es menos sostenible. Este es un plástico que se recicla de las construcciones de invernaderos y se utiliza aquí de una manera más eficiente, es decir, prolongarle su vida útil y recogerlo de las fincas y darle una aplicación bien útil y bien agroecológica. Entonces aquí manejamos, regulamos la humedad, se maneja la temperatura y los gases del suelo y se pone al servicio de una producción comercial como es por ejemplo las fresas. Pero todavía le falta pues algún desarrollo, que es la parte de techos. Esto va a ir cubierto con semitechos, ya no con invernadero, como otro desarrollo. Y fuera de eso va a ser un cultivo asociado y un cultivo limpio, de manejo limpio. Porque tristemente los freseros copiaron todo lo que no se debe copiar de los paperos, ¿cierto? El uso indiscriminado de pesticidas. Entonces estamos pensando como aporte justamente al municipio una producción más agroecológica en el tema de fresas y de hortalizas. ¿Sí? Un cultivo asociado que cumple los principios de la agroecología, tratar de tener varias especies, eso pues está muy investigado en el mundo, justamente por estos días hay conferencias del doctor Altieri y la doctora Nichols en el tema agroecológico. Entonces aquí simplemente utilizamos unos principios, pero en el tema de física de suelos, que es lo que nosotros investigamos, fertilidad y conservación de suelos, esto tiene unas grandes ventajas. Y ustedes no ven aquí sin material de reciclaje. Le decía yo al trabajador, digamos, la semana pasada, cuando terminamos de sembrar este extremo, decía, hombre, quien creyera, en 4 meses no hemos tenido que comprar nada. Lo único que tuvimos que comprar, en razón a que llevamos ya 10 días de verano, fue una manguera que va a servir en la finca además para otras cosas. Pero aquí nada, absolutamente nada, había sido importado a la finca. Es un modelo de sostenibilidad, de autonomía. Pero además de esto que nos va a traer el pesito, o sea, la platica, la fresa, pues vamos a tener el modelo productor de comida. Las hortalizas y algunas otras cosas van a ir en la hilera central. Fuera de eso se va a copiar aguas aquí con los semitechos que van a esas canecas y de esas canecas se devuelve otra vez al cultivo. Entonces un sistema muy autónomo, ¿cierto? Está regulado en su parte ecológica porque tiene las barreras para que los bichos puedan, ¿cierto? Los insectos pues puedan estar un poquito más regulados, el tema de plagas. ¿Sí? También tenemos barreras aquí por ejemplo está el frijol cacho con el que criaron a nuestros ancestros hay algunos frutales y está puesto sobre una terraza diseñada para que acopie aguas en tiempo de mucho verano. Ya estábamos justamente a punto de cerrar allí para que esto pueda recoger, pero
es un sistema muy autorregulado en el tema de aguas, o sea, esto puede resistir todavía mucho más verano, precisamente por las características como se construye la cama. Este es como el desarrollo de investigación de este año durante la pandemia, ¿sí? Y bueno, ya hemos visto otros desarrollos anteriores. Así llegamos al final de esta increíble aventura en la casa de don Carlos Botero. Esperamos que ustedes hayan conocido mucho, pero sobre todo aprendido de todas esas aventuras y todo este conocimiento que hoy él nos brinda. Nos vemos en un próximo capítulo de Los Caminos de mi Pueblo. Los Caminos de mi Pueblo. Los Caminos de mi Pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los Caminos de mi Pueblo. Para volver a vivir.